Buenas noches, les habla Mónico Abreu de la Cruz, matrícula C4187 y a continuación vamos a presentarles un resumen de los temas que hemos visto hasta ahora durante la materia de Derecho Notarial que está siendo impartida por la honorable maestra Paola Abad. Este resumen lo vamos a presentar como requisito del primer parcial de la materia. Lo primero que vimos es lo que es el derecho notarial, visto como la rama del derecho que tiene por objeto estudiar y regular la función del notario, así como normar todos los instrumentos notariales. Vimos además lo que es el notario. El notario pues es el profesional del derecho encargado de la función pública de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, a través, claro está, de los instrumentos adecuados que permitan conferirle a estos autenticidad. Los notarios son considerados oficiales públicos, ya que es el Estado quien le da fe pública para que puedan autentificar los hechos y actos que por ante ellos se realizan. La ley que regula la función notarial es la Ley 140 del año 2015. Los notarios son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, mientras que el Poder Ejecutivo pues les otorga lo que es el exequatur y el Colegio Dominicano de Notarios los registra para que puedan ejercer su función de manera legal. Está establecido en la ley que en cada municipio y en el Distrito Nacional podrá haber un notario por cada 10.000 habitantes y uno más por cada fracción que exceda los 5.000 habitantes. Mientras establece la ley que aquellos municipios que no alcancen a superar la población de 10.000 habitantes no podrán exceder de 2 notarios en total en su territorio. El segundo tema que vimos en esta materia fue lo que son las actas notariales. Un acta notarial no es más que un instrumento público o auténtico que ha sido redactado por el notario, donde el notario aquí hace constar los hechos que han presentado ante él los comparecientes y finalmente autorizándolos con su firma y sello. Las actas notariales pueden ser redactadas tanto a máquina, a computadora o en forma manuscrita, pero sí deben estar en un solo contexto, en el idioma español, para nuestro caso en República Dominicana, deben contener una letra clara, sin abreviaturas y sin dejar espacios en blancos. En el acta debe hacerse constar los nombres, apellidos, la nacionalidad, el estado civil, el número de identificación personal de los comparecientes y el domicilio. Y si por requisitos de la ley se está utilizando pues testigos, también deben contar con las generales de los testigos. Las actas notariales, en las actas notariales, todo lo que tenga que ver con números, las fechas, las cantidades, deben ser expresadas en letras y en números y debe el acto consignar que el mismo ha sido leído ante las partes en presencia de los testigos. Las actas notariales deben ser selladas por el notario en cada una de sus hojas. Y cuando los comparecientes no sepan o no pueden firmar, pues deben estampar sus huellas digitales o dactilares. Cuando en una acta notarial se omiten palabras, estas palabras omitidas deben ser escritas al margen, cercano a la línea donde ocurrió la omisión. Y al final deben ser salvadas a puño y letra al final del acta, antes de la firma. Y si en una misma acta se han omitido más de 3 palabras, pues no podrán ser enmendadas a la hoja, sino que esta deberá redactarse de nuevo, el acto completo. El tercer tema que vimos fue el referido a los testigos. Un testigo no es más que una persona en cuya presencia se ha cumplido un hecho y este hecho pues puede ser comprobado por esa persona, el cual lo recuerda, lo tiene guardado en su memoria. Los testigos instrumentales, entonces, un testigo instrumental pues es aquel en cuya presencia se ha hecho el acto de lectura, de consentimiento, firma y autorización de una escritura pública, asegurando este testigo instrumental con su firma la veracidad del mismo.
Para el caso de los actos bajo firma privada se requieren de 2 testigos, mientras que para los actos auténticos se requieren de 7 testigos. Para ser testigo en un acto notarial se requiere de que la persona sea dominicana, mayor de edad, que sepa firmar, que esté en pleno uso o disfrute de sus derechos civiles y debe tener su domicilio en el mismo lugar de la jurisdicción del notario actuante. No pueden ser testigos instrumentales aquellas personas que son partes en el acto. Tampoco aquellos que tengan vínculos de parentesco con las partes o con el notario, tanto en línea directa, que no se permite en ningún grado, como en línea colateral, que no se permite hasta el 4º grado. Tampoco pueden ser testigos instrumentales los empleados del notario, ni tampoco personas que hayan sido condenadas a degradación cívica, por lo menos durante el tiempo de esta degradación, y ninguna persona que no esté en pleno uso de sus sentidos. El tercer tema, o dentro de este tema vimos, fue dentro del mismo tema, lo que es un acto bajo firma privada y un acto auténtico. El acto bajo firma privada es un acto escrito o redactado directamente por las partes sin la intervención de un oficial público, mientras que el acto auténtico es el que ha sido otorgado por ante el oficial público, es redactado directamente por el oficial público que tiene derecho de actuar en ese lugar donde se ha otorgado y que puede darle las solemnidades que son requeridas por la ley. Existen entonces varias diferencias entre lo que es un acto bajo firma privada y un acto auténtico. Los actos auténticos tienen forma que está determinada por la ley, mientras que los actos bajo firma privada no tienen forma, carecen de forma. Los documentos auténticos son hechos redactados por el notario mismo, mientras que los actos bajo firma privada son hechos por las partes. Otra de las diferencias es que en los actos auténticos el original es conservado por el notario, mientras que los documentos bajo firma privada, los originales se le entrega a las partes y el notario se queda solo con copia, o el abogado. Los actos auténticos tienen fecha cierta siempre, mientras que los documentos bajo firma privado adquieren fecha cierta cuando son registrados o cuando son mencionados en un acto auténtico o cuando mueren. Los actos auténticos, como mencionamos hace un momento, requieren de 7 testigos. Los actos bajo firma privada solo de 2 testigos. Y finalmente, los actos auténticos solo hay un original que es conservado por el notario, mientras que en los actos bajo firma privada existen tantos originales como partes existan en el convenio, en la convención. Otro de los temas que tratamos fue el protocolo notarial. ¿Qué es el protocolo notarial? Pues es el libro o el conjunto de libros que está conformado por todos los folios numerados de las actas notariales instrumentadas por el notario entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. El protocolo es tutelado por el Estado y es custodiado por el notario bajo su exclusiva y estricta responsabilidad. Conlleva la supervisión y la fiscalización del Colegio Dominicano de Notarios, de la Suprema Corte de Justicia y del Archivo General de la Nación. Dentro del protocolo notarial se encuentra lo que llamamos el libro índice. El libro índice es donde el notario debe registrar todos los actos y las actas auténticas que escritura. En él debe indicar la fecha en que realizó el acto, la naturaleza del acta, los nombres de las partes involucradas, los nombres de los testigos y la relación del registro de la jurisdicción del notario. Se menciona mucho lo que es el folio. El folio no es más que la numeración continua de las hojas de papel del libro o protocolo que conforma el notario con la instrumentación de cada uno de sus actos. Hablamos también de lo que son las certificaciones. Las certificaciones, bueno, es la certificación que hace el notario cuando expide copia de sus actas, donde éste certifica que esa acta es fiel y conforme a su original.
Esta parte que es llamada certificación, el notario debe hacer la parte superior de la certificación, donde además debe incluir su nombre como notario, su número de colegiatura, la jurisdicción que le corresponde y la fecha. Luego que establece toda esta certificación, entonces debe hacer una transcripción in extenso del instrumento y finalmente firmar y sellar firmarlo y sellarlo y establecer la relación de registro. Estas certificaciones son llamadas primeras copias cuando se trata de cada una de las copias que expide el notario para las partes interesadas en las escrituras o actas. Y son también llamadas copias ulteriores cuando son copias posteriores a las primeras copias. Es bueno mencionar o tener claro que para el notario poder emitir o expedir estas, estas copias ulteriores, debe solicitarle al interesado que vaya y solicite al juez un auto del juez de la Cámara o la Sala Civil del juzgado de primera instancia que autorice la entrega de la misma. De lo contrario, el notario pues no tiene por qué entregar estas copias ulteriores. Hasta aquí el resumen que teníamos que presentar, entendemos con los principales temas que hemos visto durante la materia Derecho Notarial. Muchas gracias.